Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Nosotros estamos transmitiendo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 4 de febrero de este 2024. Estamos estrenando mes. El tiempo se va pero volando, Así es que vamos a aprovechar una de tantas oportunidades que el Señor nos da de poder compartir, no solamente como iglesia, como hermanos, sino también la palabra, que es lo más importante, ¿no? O sea, usted que si se congrega en alguna iglesia, una manera de saber si una iglesia es sanita es qué importancia le dan a la palabra, si la palabra realmente es el protagonista del servicio del culto, ¿no? Porque desafortunadamente hay congregaciones donde se le da tiempo a todo y muy poco a la palabra, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a entrar a la predicación, así es que voy a pedirles, hermanos, a todos que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios 1, vamos a leer un versículo nada más. Primera de Corintios 1:18, y usted ahí en el video también busque una Biblia, tenga una Biblia cerca, para que la consulte, haga como los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Mientras ustedes lo buscan, contarles, si usted no conoce la historia de los hermanos de Berea, Berea era un pueblo donde cada vez que los discípulos, estamos hablando de los apóstoles de Jesús, pasaban por ahí predicando, la gente tomaba nota y después iba a buscar en la palabra si lo que esos varones dijeron era verdad o no, si estaba respaldado por la palabra, ¿no? Si tan solo eso hiciera el pueblo de Dios hoy, créame que nuestro cristianismo estaría hablando otro idioma, ¿no? O sea, estaríamos a otro nivel. Amén, hermanos. Dice la palabra, hermanos, 1 Corintios 1:18, ¿qué dice el título? Para ver si estamos ubicados todos. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos la has dejado con cada uno de tus pensamientos, Señor, cada uno de tus sentimientos ahí plasmados, para que nosotros no solamente sepamos cuál es tu manera de pensar, tu manera de sentir, sino que sabiendo que tú nos haces copartícipes de esos pensamientos, esos sentimientos, nosotros podamos tener ese mismo sentir que había en ti, Señor, por medio de la palabra, Señor. No solamente nos anima, nos redarguye, sino que nos prepara para toda buena obra, Señor. Y tu misma palabra dice que hay una cantidad de buenas obras que tú ya has predestinado desde hace mucho antes para que nosotros andemos en ellas, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos como iglesia, como congregación. Te damos gracias por cada una de las familias aquí que se representan, Señor. Te damos gracias por cada lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Sí, hay como un ruido ahí, o un eco. Bueno. Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a entrar a la palabra. Acabamos de leer versículo de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Y varias veces hemos tratado aquí el tema de Corinto como iglesia, ¿no? O sea, la iglesia de Corinto, bueno, el puerto de Corinto, recuerde que era un lugar como todo puerto, ¿no? Era un lugar de mucha, digamos, ahí se concentraban muchas cosas, como todo puerto había mucho comercio, había mucha plata, había mucha cultura, había de todo, ¿no? Aún así, se estableció la iglesia en ese puerto, porque el Señor obviamente respaldó a Pablo. Allá en el libro de Hechos, capítulo 18, usted puede encontrar cómo fue que surgió la iglesia de Corinto, ¿no? Y obviamente el Señor le habla a Pablo y le dice, no tengas miedo, tranquilo, que aquí yo tengo mucha gente, ¿no? O sea, no tengas miedo de hablar, ¿no? Que es la valentía que cada uno de nosotros debería tener, ¿no? Porque a nosotros no se nos ha sido dado espíritu de cobardía, ¿no? Sino de poder, de dominio propio, ¿no? Para hacer las cosas, para que nosotros podamos realmente ser lo que el Señor quiere que seamos. ¿Qué? Precursores, anunciadores, que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos ha liberado. Amén, hermanos.
Entonces, ahorita nosotros estamos viviendo en un mundo donde lo que prima es la relatividad. No sé si ustedes conocen qué es la relatividad, o que todo es relativo, ¿no? ¿Qué es cuando todo es relativo? ¿Se acuerdan? Cuando uno dice es que todo es relativo, ¿qué es? ¿Sí entienden? Digamos, algo es relativo cuando a una persona le funciona y a otro no. A mí me parece y al otro no. Entonces, sí. Entonces yo alguna vez les ponía un ejemplo muy sencillo de algo relativo. Por ejemplo, un agua caliente, ¿no? En un agua caliente usted echa un huevo y ¿qué es el huevo que pasa? Se endurece, ¿cierto? Pero en esa misma agua caliente usted echa una zanahoria y la zanahoria se ablanda. Entonces, para uno le funciona de una forma, para otro. Entonces estamos en un sistema, estamos en un mundo ahorita donde todo es relativo, ¿no? E inclusive la misma palabra la han tratado de relativizar. Es decir, muchas cosas que Dios dijo antes que eran malas, ahora resulta que la gente dice, no, ahora es bueno. Muchas cosas que Dios dijo que era bueno, resulta que ahora son malas. Quieren relativizar la palabra, pero no han podido. ¿Por qué? Porque si hay algo absoluto en esta vida, es la palabra de Dios. La misma de ayer, de hoy, de siempre. ¿Por qué la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de siempre? Porque Dios y su palabra uno son. Y si hay algo que caracteriza a Dios, es la inmutabilidad. Es decir, no hay variación en Él. Es lo mismo. ¿Me entienden? Lo que pasa es que hoy en día, pues quieren hacer de algo absoluto algo relativo, ¿no? Y no solamente la han querido relativizar, sino que la han querido, ¿qué? Ridiculizar. Porque acuérdese que cuando uno quiere sacar a algo o a alguien del juego, una estrategia que se usa es tratar de ridiculizar a esa persona o a esa teoría, ¿no? Dejarla sin base, sin fundamento. A la Biblia han tratado de ¿qué? De desacreditarla, de quitarle valor, y usan lo mismo de siempre, ¿no? Que ya lo hemos hablado. ¿Cuál es la principal razón que dicen? No, pero es que esta no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto ¿qué? La más común. Porque la escribieron hombres, ¿no? Ahora, ¿eso es cierto o falso? Es verdadero, es verdad. Pero lo que pasa es que esos hombres fueron ¿qué? Inspirados por Dios. ¿Qué es inspirados por Dios? Eso es como es como que uno esté haciendo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si uno es jefe y uno tiene una secretaria y uno le dice, escríbeme una carta. Estimado autor. Entonces, ella está escribiendo, ¿cierto? Pero ella está siendo inspirada ¿por quién? Por mí, como jefe. Ella está escribiendo no lo que ella quiere, sino lo que yo le estoy diciendo que escriba. Entonces, esos hombres escribieron la palabra inspirados por el Espíritu de Dios. No lo que ellos querían escribir, sino que lo que el Espíritu de Dios les soplaba, les decía que escribieran. Por eso es que la palabra no se contradice, a pesar de que haya sido escrita durante más de 1500 años, 3 continentes, varios idiomas, más de 40, 50 personas de diferentes niveles sociales, de diferentes nacionalidades. Escribieron la palabra y no hay contradicción en ella. Es el mismo espíritu de la enseñanza, ¿no? No se contradice, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, han querido ridiculizarla, no han podido, que es escrita por hombres, que aquí hay muchas figuras literarias, que esto está lleno de figuras literarias. Cierto. ¿Usted aquí encuentra qué? Metáforas, parábolas, fábulas, símiles, analogías, de todo hay aquí. Es cierto, está bien, ¿por qué? Son figuras literarias, es un libro, es una obra literaria, obviamente inspirada por Dios, ¿no? Entonces, han tratado de ridiculizarla y no han podido, ¿no? ¿Por qué no han podido? Porque la palabra, lo que leímos ahorita, para algunos es locura, pero para otros ¿qué? Poder de Dios. Ahora, aquí el tema es, ¿en qué bando está usted? ¿Allá o acá? Porque mucha gente podría decir, no, pastor, jamás, para mí no es locura, para mí es poder de Dios. Ah, bueno, pero la forma en la que tú vives me da una idea de que para ti más bien es locura. Dices que es poder de Dios, pero no la valoras. Amén, hermanos. Entonces, hoy en día, vean, no solamente estamos en un sistema donde todo se quiere relativizar, sino que hoy en día, ¿cómo cuesta realmente que caminar con la verdad, no? O sea, ir de frente con la verdad es bien delicado. Hay mucha gente que dice, a mí me gusta la gente que dice la verdad, pero cuando le dicen la verdad, se enoja. Entonces, ¿en qué estamos, no? Entonces, hay una guerra desatada contra la verdad, contra el verdadero evangelio, porque han querido combatir o pervertir este evangelio
¿En qué? En un evangelio más suave, en un evangelio light, en falsas doctrinas que le hablan del evangelio de la prosperidad, que eso no tiene nada de bíblico, que hablan del evangelio de estar atando y desatando cosas, doctrinas que no tienen nada que ver. Entonces ya nosotros hemos hablado mucho de las falsas doctrinas, ¿no? ¿Que de dónde salen las falsas doctrinas? De aquí mismo, ¿no? ¿Y por qué la gente se come las falsas doctrinas? Porque hay versículos que las respaldan, pero son versículos ¿qué? Manipulados, ¿no? Que le han metido mano. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces en la Biblia, si usted conoce algo de Biblia, usted sabe que para Dios solo hay dos tipos de personas nada más, ya lo hemos hablado también, pero estamos haciendo como una plataforma. Para nosotros, ¿qué hay? Para nosotros hay blancos, negros, altos, bajos, hay feos, no, feos no, hay bonitos y no tan bonitos, ricos y pobres, hay de todo, ¿cierto? Pero la Biblia lo resume en ¿qué? Vivos, muertos, ¿cierto? Hay vivos y muertos, hay los que se salvan y los que se pierden, están las ovejas y los cabritos, está el trigo y la cizaña, que es lo mismo básicamente. Y ahorita acabamos de leer dos grupos diferentes también. Hay un grupo para los cuales la palabra de Dios es locura y hay otro que para los cuales es poder de Dios. Entonces, siempre hay dos grupos, ¿no? Siempre el Señor ha puesto delante de usted y de mí dos alternativas. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la verdad y la mentira. Escoge tú, escoge tú. Como diría Dios, yo sé cuál es el camino bueno, pero escoge tú. Eso sí, te aconsejo que escojas bien, escoge la vida, pero la decisión va a ser tuya, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, acuérdense de lo que siempre hemos hablado aquí, y ustedes me han escuchado ya durante muchos años. Siempre los mensajes de la palabra tienen que llevarnos ¿a qué? A pesarnos. Señala a Jorgito porque esa se la sabe así, siempre me la cuento. A pesarnos, a ubicarnos, ¿no? Que usted escuche un mensaje y diga, wow, ¿quién soy yo dentro del reino de Dios? ¿Estoy dentro del reino de Dios? Sí, estoy dentro del reino de Dios. ¿Soy parte del cuerpo de Cristo? Porque hay gente que, ahora sí era pastor, pero ahí me confundió, porque ¿cómo decir que si estoy en el reino de Dios soy parte del cuerpo de Cristo? Vea, hay mucha gente en las iglesias que dándole el beneficio de las dudas, digamos que hacen parte del reino, ¿no? Han entregado su vida al Señor, pero no se han decidido a ser parte activa del cuerpo de Cristo. Porque para eso hay que meterse de lleno, les he puesto el ejemplo muchas veces de cuando uno se sienta en una posición y se le duerme una pierna, ¿han visto, no? Y uno se para y, ¡uy! O sea, la pierna hace parte del cuerpo, porque no me la han cortado. Pero ¿qué pasa? El cuerpo no se puede apoyar en ese miembro, ¿por qué? Está desconectado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar a que se conecte otra vez y ese hormigueo y eso, y cuando le pasa a uno eso, entonces ya uno puede, ya. Ahora sí, ¿por qué? Se volvió a conectar. Hay mucha gente que hace parte de la iglesia y no está conectada al cuerpo. Conéctese. ¿Cómo se conecta uno? Por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Amén, hermanos. Por ahí vamos a estar hablando entonces. Entonces, pesarse siempre, saber exactamente quiénes somos, ¿no? Porque es probable, les decía ahorita, es probable que la gente no ande con un letrero diciendo la palabra de Dios es locura, la palabra de Dios es locura. No, dirá más bien, es bendición, es poder de Dios. Pero con sus hechos pisotean la sangre de Cristo, lo que quiere decir que no valoran el evangelio del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué es una locura, hermanos? Nada más para que vayamos definiendo, porque nos gusta definir aquí conceptos, porque vamos a estar hablando de eso, ¿no? Esta prédica, ¿cómo se llama? El evangelio, locura versus poder de Dios, ¿no? Locura para algunos, poder de Dios para otros. Pero ¿qué es una locura, no? Para que sepamos, una locura es una tontería. Una locura es algo sin sentido, ¿no? Un loco o una persona que hace locura es una persona que no tiene la capacidad intelectual para procesar información y sacar conclusiones correctas. Esas son locuras, ¿no? Una locura es algo insignificante, por eso la palabra dice que a uno le cuesta mucho construir un testimonio, pero que uno lo puede echar abajo por una pequeña locura, ¿cierto? Si no, pregúntele a Moisés, todo lo que hizo, todo lo que le pasó, y al final no entró a la tierra prometida, ¿por qué? Por una pequeña locura, perdió la paciencia, ¿no? Perdió la paciencia, ¿no? Acuérdate que el Señor le dijo, háblale a la roca, ¿y qué pasó? Y le pegó. Entonces es delicado pegarle a la roca. Bueno, eso es otro tema. Entonces, una locura, una pequeña locura, hermanos, estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué el evangelio de Dios es locura para algunos? Bueno, en la época de Pablo, en la época del Señor, predicar de un Cristo crucificado, eso era una locura.
completa locura. Por un lado, los gentiles no podían creer, obviamente, que aquel que estaban esperando para que los liberara, para que los guiara, para todo eso, muriera en una cruz, ¿no? Porque morir en una cruz, ¿qué era? Lo peor. La muerte en la cruz está destinada ¿para quién? Para los malhechores, para los delincuentes, ¿no? Entonces, para los gentiles era una completa locura, ¿no? Y para los judíos también era una locura que les dijeran: crean en el Señor Jesucristo, en su crucifixión, en su resurrección, para que sea salvo. Y ellos decían: no, hombre, eso es una locura. ¿Por qué los judíos decían que para salvarse había que creer en Cristo? ¿Por qué ellos pensaban que eso era una locura? Porque los judíos seguían pensando que para salvarse, ¿qué había que hacer? Cumplir la ley, hacer obra, ¿no? La ley de Moisés. Y ellos decían: sí, Jesús, pues sí, vino y buen mensaje y buen todo, bueno, pero no, para salvarse hay que cumplir la ley. Entonces, que usted me diga a mí que crea en el Señor Jesucristo para que yo sea salvo, eso es una locura, decían los judíos. Hay que cumplir los mandamientos, ¿entiende? Entonces, por eso era una locura. Por todo lado, por donde usted predicara, para los gentiles era una locura, para los judíos era también una locura, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, hoy en día, hermano, como les decía, realmente hablar con la verdad es bien complicado. Hay que pagar un precio alto para hablar con la verdad. Por eso es que hay muchas personas que, siendo honestas, muchas veces prefieren ¿qué? Guardar silencio, ¿no? Para no meterse en problemas. Hay gente que no le gusta meterse en problemas. Entonces dice: sí, está bien, estoy viendo que eso no está bien, pero mejor me quedo callado. ¿Me entiende? Eso es lo natural. Nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que menos le importó. Si algo hizo Él, fue llegar ¿a qué? A romper paradigmas, a romper costumbres. Había toda una élite religiosa, un liderazgo tremendo. Acuérdense que estaba el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín, que era compuesto principalmente ¿por quiénes? Por los fariseos, los seduceos, los herodianos, no los heredianos, sino los herodianos, que eran como Herodes. Todos esos grupos religiosos que entre ellos no se llevaban, ¿de acuerdo? Pero cuando llegó el Señor a moverles el piso, ¿sí saben qué es mover el piso, no? Llegó a sacudirlos ahí, porque ellos tenían supuestamente un control. Entonces ellos dijeron, ahí mismo se unieron. ¿Por qué? Porque el pecado une. Si no, pregúntele a Pilatos y a Herodes, que no ni eran amigos, pero a raíz de todo esto del Señor se volvieron amigos. ¿Me entiendes? El pecado une. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, aún sabiendo que lo que Él iba a hablar le iba a traer problemas e inclusive le podía costar la vida, que al final le costó, no se cayó, habló y le decía a los fariseos: víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, lavan el vaso por dentro, pero por fuera podredumbre. No, al revés, lavan el vaso por fuera. Bueno, el caso es que lavan el vaso. ¿Me entiendes? Entonces, él no tenía ningún problema ahí. ¿Por qué? Aunque le dijeran que estaba loco, a él le decían: pero ese está loco, ¿por qué? ¿Cómo va a decir que va a tumbar el templo y en 3 días lo va a construir? Si esto nos costó años hacerlo. No entendían, ¿no? Entonces los llamaban de loco. Sanaba enfermos en reposo, sacaba demonios, multiplicó panes, hacía de todo. Algunos lo veían como poder de Dios y otros: está loco, está poseído, ese es de Satanás. Entonces, ¿para el Señor le preocupó? No, ¿por qué? Porque Él decía: esta gente realmente me están siguiendo, la mayoría creen. ¿Por qué? Porque reciben su pancito y todo ese asunto, ¿no? Pero está bien, algunos no creen en mí a pesar de todo eso, pero como yo no vine a que ellos crean en mí, yo vine a ¿qué? A hacer la voluntad del Padre. Yo vine a hacer la voluntad de Él. Y si no quieren creer, pues esa es cosa de Él, ¿no? Porque así han sido siempre las cosas con el Señor. Muestra su poder Dios, pero ahora sí. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces ahora sí, el que quiera venir en pos de mí, que venga. El que quiera. El que no, quédese ahí, tranquilo, quédese ahí. ¿Para usted todas las cosas de Dios son locura? Está bien. ¿Estás contento con tu vida? Sí, quédate ahí. Quédate ahí. ¿Está bien? ¿Para qué te vas a complicarlo? Entonces, a Jesús no le preocupaba que le dijeran loco. Bueno, está bien. Después vienen los discípulos, que también les decían que estaban locos. ¿Por qué? Porque andaban para arriba y para abajo predicando un Cristo, ¿qué? Crucificado. Y ya sabemos, ya les conté lo que implicaba el morir crucificado, ¿no? Entonces, que sí, que ahí estaba la salvación y predique eso, y cada rato los metían presos. ¿Se acuerdan de los discípulos?
los metían presos, los soltaban y les decían, bueno, los vamos a soltar, pero eso sí, dejen de predicar. Y ellos salían, ¿y qué hacían? Predicar. ¿Por qué? ¿Qué decían ellos? Porque es necesario, ¿qué? Hacer primeramente la voluntad de Dios que hay a los hombres. Entonces volvían a predicar, entonces los volvían a meter presos. Los vamos a volver a soltar, pero dejen de predicar. Los soltaban, ¿y qué? A predicar. Y los volvían a meter presos, ¿no? Y entonces hasta que ellos decían, ¿qué hacemos con esa gente, mano? ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces ahí surge una frase que a mí toda la vida me ha marcado, ¿no? Entonces ellos decían, suéltenos, porque si eso es de Dios, nada lo va a detener. Pero si eso es de los hombres, solito se cae. ¿Me entiende? Así es, ¿no? Entonces cuando usted vea una situación como esas, piense en eso nada más. Bueno, está bien, si es de Dios, Dios mismo la va a sostener, Dios mismo la va a levantar. Pero si es de hombre, si es anhelo de hombre, solito se cae. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces a los discípulos tampoco les importaba que le dijeran ¿qué? Locos, ¿cierto que sí? Después viene Pablo. No, tremendo, ¿ah? Después viene Pablo, al que también se le llamó loco. ¿Se acuerdan que una vez él estaba presentando su testimonio delante de Festo? ¿Acuerdan de Félix y Drusila que le dijeron, no nos llames, después te llamamos? Y después vino Festo y Agripa, esa historia que alguna vez la vimos. Y que Pablo cada vez que lo llevaban ante un gobernador, ¿qué hacía él? Presentaba su testimonio. ¿Se acuerdan? Traían a Pablo ahí encadenado ahí. Ahora sí, háblale ahí al gobernador, al rey. Bueno, y comenzaba, él decía, yo, Pablo, fariseo de fariseos, comenzaba a contar su vida, lo que él era, perseguidor de la iglesia. Pero un día, yendo hacia dónde? A Damasco, tuve un encuentro con el Rey de Reyes, con el Dios vivo. Y entonces comenzaba a contar toda su historia y todo eso, y que ahora él andaba proclamando que Cristo es el Señor. Y entonces mismo le dicen, oye, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, ¿ah? Las muchas letras te vuelven loco. Entonces él decía, yo no soy loco, hablo la verdad. Entonces le preocupaba a Pablo que le dijeran loco. No, hombre, para nada. Y más adelante él decía, entiendan mi locura. Decía él, ¿no? Entiendan mi locura. Y él decía, es que la locura de la predicación, es que es una locura. Amén, hermano. Ahorita vamos a entrar de lleno a eso. Entonces, a Pablo no le preocupaba tampoco, a pesar del precio que tenía que pagar, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Entonces, eso que acabamos de leer, que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que la palabra de Dios, que el evangelio de Dios, porque el evangelio es la palabra, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan. Es decir, para nosotros, bueno, esa era una buena oportunidad para haber dicho amén. Voy a volverlo a decir. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, amén, es poder de Dios. Amén. Entonces, él decía eso. ¿Por qué le está diciendo eso a la iglesia de Corinto? Bueno, si ustedes leen las cartas a la iglesia de Corinto, ustedes saben que la iglesia de Corinto él la levantó, la dejó allá como todas las iglesias. Él levantaba una iglesia, él mismo la levantaba, él mismo instruía, dejaba el evangelio sembrado y se iba. Porque eso es lo que hace que... ¿Quién hace eso? Misionero, pero ¿cómo se le llama? Apóstol. Eso es un apóstol, el que levanta obras, el que va a un sitio donde no hay, nadie conoce la palabra, levanta una iglesia, la monta, deja a alguien ahí y se va a otro lado, a abrir camino. Eso es lo que hace un apóstol. Por eso si usted me pregunta a mí, pastor, ¿hoy en día hay apóstoles? Sí, en esa línea sí. Hay gente que abre camino, ¿cierto que sí? Pero la gente que hace eso, créame que lo que menos le importa es que le digan apóstol. Lo que menos le importa, yo soy un siervo de Dios. Pero lo que pasa es que los apóstoles de hoy en día no hacen eso y están más preocupados que les digan apóstol. Todo lo contrario, ¿no? Amén. Entonces Pablo levantó la iglesia de Corinto, se fue, y después, como él mantenía muy pendiente de las iglesias, mandaba a pedir reportes y todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces a veces mandaba ¿a quién? A Timoteo, porque eran los poquitos que tenía. Él tenía, déjame ver, tenía tres, Timoteo, Tito y Silas probablemente. ¿Por qué tenía tan poquita gente? Porque así es, hermanos, cuando usted camina en integridad, en verdad, en la palabra, los que usted tiene alrededor son poquitos. Si no, preguntémosle a nuestro Señor Jesucristo. Alimentó a 5,000. Tenía como 70 discípulos que los mandaba de 2 en 2. Al final
se quedó con su grupo de 12, que era su grupo de trabajo, pero tenía su argolla de 3, que eran los 3 que lo acompañaban a todos lados, a los eventos importantes. Y al final en la cruz quedó con 1. Así es, ¿no? Así es, está bien. Entonces, en el caso de Pablo, obviamente él a veces mandaba a Tito o a Timoteo a que fueran a ver cómo estaba la iglesia. En el caso de Corinto, si ustedes ven, vamos a estar ahí en 1 Corintios nada más, leyendo algunas cosas. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10, porque viene la salutación. Acuérdense que estas son cartas y las cartas se componen de 3 partes fundamentalmente. Lo primero es una ¿qué? Una salutación, que es un ¿qué? Un saludo. Después viene el cuerpo de la carta y al final viene la despedida, ¿no? Entonces, ella los saluda ahí y le dice bendiciones a todos los hermanos de la iglesia que está en Corinto y todo ese asunto. ¿Cierto que sí? Pero en el versículo 10 dice Pablo a la iglesia, ¿no? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿qué problema había en Corinto? Habían divisiones. Era uno de tantos problemas que había en Corinto, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí, la iglesia de Corinto tenía todos los problemas que tiene cualquier iglesia. Estaba dividida, había pecado dentro de la iglesia, la gente no tomaba en serio la cena del Señor, tenía problemas para que la gente apoyara la obra, había ofrendas. Entonces tenía todos los problemas que usted se imagine en una iglesia, ¿no? Entonces les dice: hermanos, vean, que no haya divisiones, piensen igual. Después dice el versículo 11: porque he sido informado. O sea, que ¿qué? A él le llegó ¿qué? Un informe, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, hoy en día la iglesia, más bien, en vez de valorar lo que hizo Cloe, de informarle a Pablo los problemas que hay para que los arregle, hoy en día dirían que Cloe es más bochinchera, ¿no? Está bien, pero ese es otro tema. Entonces, Cloe me avisó, ¿no? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y él dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y entonces ahí viene y les dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, ¿no? Entonces, ahí empieza él como a recomponer el camino de la iglesia, ¿no? Porque ya sabemos que la iglesia se estaba como desviando, ¿no? Muchas divisiones, muchas contiendas. Y acuérdate que Pablo también le dice a la iglesia que ellos son carnales, ¿no? Son niños en Cristo. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Al final, con todos los problemas que le dije, todo eso que les dije ahorita, que era una iglesia obviamente que había división, todo eso que les dije, ese no era el problema de la iglesia. Esos eran los frutos del problema. ¿Cuál era el problema de la iglesia? Que eran carnales. Porque tenían dones, la gente, todo el mundo quería hablar en lenguas. Por eso es que más adelante les dice: bueno, está bien que busquen los dones, pero ¿para qué se preocupan en hablar en lenguas si no hay intérprete? Por eso, ¿acuerdas esa frase célebre? Si alguien habla en lenguas, que sean 2 o 3 y que alguien interprete, porque si no hay intérprete, que se callen todos aquí. Porque suponga, hermanos, que yo me pongo a hablar en lenguas aquí y ustedes no entienden nada. Ustedes como iglesia, ¿en qué son edificados? En nada. Y si las lenguas son reales, pues Dios me entenderá y yo soy edificado, pero ¿de qué le sirve a la iglesia que yo sea edificado? Nada. Entonces a la iglesia los dones son para edificación de la iglesia, ¿no? Los dones. Entonces por eso les dice: dejen de hablar en lenguas, profeticen más bien. Es decir, prediquen la palabra, enseñen doctrina de Cristo, ¿no? Ahí sí, ¿para qué? La iglesia sea fortalecida, sea edificada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces en el versículo 18 les dice que la cruz es una locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Entonces, poder de Dios, el poder de Dios, hermanos, o todo esto de la locura, se menciona en varios versículos. Por ejemplo, voy a leerles algunos. En el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el versículo 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero
Y para los gentiles, locura. ¿Por qué el predicar a Cristo crucificado era tropezadero para los judíos? Por lo mismo que les decía ahorita, ¿no? Porque para ellos, los judíos creen en el Mesías. ¿Amén o no? Ellos creen en el Mesías. Lo que pasa es que no aceptan que Jesús era. Ellos todavía lo siguen esperando. Entonces, eso era tropezadero para ellos que les digan, Él era el Mesías. Digo, ¿cómo va a ser el Mesías si no es como murió? No puede ser. Entonces, eso para ellos era tropezadero. Y para los gentiles, lo que les dije ahorita, locura totalmente. En el capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él, ¿qué pasa? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué el hombre natural, las cosas que son de Dios son locura? Porque no las entiende, ¿no? ¿Y por qué no las entiende? Porque no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen la capacidad. ¿Por qué no tienen la capacidad? ¿Ah? No, todavía no. Bueno, ¿por qué? Porque no han recibido el Espíritu de Dios, que es el que nos capacita. El Espíritu de Dios es el que nos da testimonio de que lo que está aquí es cierto. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo no voy a entender nada de lo que dice aquí. Y si yo no entiendo nada de lo que dice aquí, pues todo eso para mí es locura. Entonces ponga a alguien que no tenga nada que ver con Dios, que aborrezca las cosas de Dios, póngalo a leer la palabra, a ver si te lee 2 versículos seguidos. No los lee. ¿Por qué? Se aburre y además dice, no hombre, eso no lo entiende nadie, eso es locura. Amén, hermanos. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces recuerde que en los tiempos de Jesús, ¿por qué era locura eso? Nada más para que lo tenga presente ahí, ¿no? ¿Por qué era locura? ¿Por qué? Porque pretender decir que Dios, el Creador, manda a su Hijo, lo más preciado para Él, para que muera en un madero como un criminal, y que ese es el Mesías que tanto hemos esperado, locura para los gentiles total. ¿Se acuerdan de hace 8 días que vimos de las 2 personas de Emaús? ¿Acuerdan? Que iban caminando y que el Señor se les puso al lado y les dijo, ¿por qué están tristes? Dijo, ¿no viste lo que pasó? Que el Cristo Jesús, el que creíamos que era el Mesías, lo mataron. Y nosotros le creímos y pensábamos que Él era. Y que dijo que al tercer día iba a resucitar y ya pasaron 3 días y no ha resucitado. ¿Me entiende? Entonces esos iban pensando, qué locura nosotros creer que Él era el Mesías, ¿no? O sea, ¿me entiende? No entendieron realmente la visitación del Señor como tal, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Los judíos por su parte obviamente esperaban otro tipo, o siguen esperando otro tipo de Mesías, ¿no? Un Mesías que llegue, ¿qué? En caballo blanco. Imagínense que a uno le digan, uno esperando un Mesías que llegue en caballo blanco y llega el Señor en un burro. Uno esperando un Mesías que llegue con la espada y todo eso, y llega el Señor hablando de amor y todo ese asunto, y comienza a hablar en las bienaventuranzas, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Ellos son los bienaventurados. Entonces es un discurso que obviamente ante las élites religiosas de ese entonces chocó totalmente, ¿no? Y para completar se mete con ellos, ¿no? Entonces por eso, a pesar de que uno veía el Sanedrín y toda esa estructura religiosa, el Señor decía que Él veía a su pueblo como ovejas sin pastor. Y uno decía, ¿pero cómo? ¿Con tanto líder? Sí, porque una cosa es un líder y otra cosa es un pastor. Para ser pastor hay que tener corazón de pastor. Líderes hay muchos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces la locura de la predicación, hermanos, de que habla que nosotros somos, el Señor ha permitido que nosotros podamos ser salvos por la locura de la predicación, porque a estos hombres, a pesar de que los tildaron de locos y de que es una locura predicar a un Cristo crucificado, siguieron adelante, ¿no? Siguieron adelante, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por eso es que obviamente la muerte de Jesús en la cruz fue un hecho escandaloso realmente en la época, y después ir predicando de que ahí estaba el Hijo de Dios y decir, ¿cómo va a morir el Hijo de Dios ahí, no? Entonces, el Señor es redentor. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es una redención? ¿Qué es una redención? ¿Se acuerdan? Es venir a darle la libertad a alguien que está en esclavitud pagando un precio, ¿no? Que fue lo que el Señor vino a hacer. Por eso al Señor se le llamamos redentor, ¿no? Dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las mismas Escrituras, fue el precio que nosotros teníamos que pagar. Entonces, tengamos presente eso, hermanos, predicar a un Cristo crucificado y que resucitó, ¿era qué? Locura. ¿Estamos claros ahí, no? Ahora, para añadir más locura a eso,
Para añadir más locura a eso, cuando el Señor hizo su aparición en público, ¿se acuerdan cuando él empezó su ministerio? Cuando abrió el rollo y leyó el libro ¿de qué? De Isaías. Y entonces comenzó a decirle a la gente, el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Está sobre mí, porque me ha ungido, ¿para qué? Para dar libertad al cautivo, consuelo al oprimido, vista a los ciegos. Todo eso, ¿cierto? Entonces la gente estaba contenta, ¿por qué? Porque él estaba leyendo lo que estaba escrito. Amén. Pero cuando dijo, hoy se ha cumplido esto. Ahí lo matan, ¿de acuerdo? Ahí lo matan. Ahora usted dirá, pastor, ¿cómo aplica eso a nosotros? Mucho. Cada vez que una persona nace de nuevo y le entrega su vida al Señor, ustedes saben que el nuevo nacimiento se caracteriza porque la sangre de Cristo, ¿lo que pasa? Lo limpia uno, y estando uno limpio, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Viene a nosotros. En ese momento, uno podría decir, el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Está sobre mí. Y me ha ungido, porque acuérdese que todo el que tiene al Espíritu de Dios, tiene la unción ¿de quién? Del Santo, ¿cierto? Me ha ungido, ¿para qué? Para dar libertad al cautivo. ¿Podemos hacerlo, los que hemos nacido de nuevo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vista a los ciegos? ¿Podemos hacerlo o no? Bueno, depende de la vista, ¿no? Estamos hablando de vista espiritual, ¿no? Consuelo al afligido, ¿podemos hacerlo? Vida a los muertos, ¿podemos hacerlo? Cada vez que usted lleva a alguien a los pies de Cristo, se está pasando a alguien de muerte a vida. Entonces tenemos la unción del Santo, tenemos la capacidad. Lo que pasa es que hay gente que le entrega su vida al Señor y se quedan ahí nada más esperando a que Cristo venga. Y dice la palabra que esas personas son las más dignas ¿de qué? De conmiseración, o sea, son los más miserables de todo. Que usted diga, yo ya le entregué mi vida al Señor, yo voy a esperar aquí tranquilito a que el Señor venga porque a mí no me gusta meterme en problemas. Bueno, puede que te salves, pero eres el más miserable de todos. Haz como Pablo que dijo, wow, yo ya tengo esto, pero esto no es mío, soy deudor. Lo que por gracia he recibido, por gracia lo tengo que dar, ¿no? Entonces les decía, hermanos, que para agregar más locura al asunto, cuando el Señor hizo su aparición en público, se tuvo que enfrentar a una serie de descalificaciones bravas, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de un personaje que llama Natanael? ¿Se acuerdan? Cuando le contaron a Natanael, los apóstoles le dijeron, hemos encontrado al Mesías. Y le dijeron, ¿y cuál es? El que está allá. Dijo, ¿ese? Pero si ese es de Nazaret. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De acuerdo? ¿Acaso de ahí? Porque Nazaret era una ciudad bien conflictiva, bien tremenda, ¿no? O sea, puros malandros ahí, ¿no? Y entonces decía Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo nuevo? Tremendo, a descalificarlo de una, ¿no? Y esto que les voy a contar ahorita nos sirve porque muchas veces nosotros caemos en la equivocación de descalificar a la gente por lo que vemos con los ojos físicos, ¿no? Entonces Natanael dijo, él es de Nazaret. Él no puede ser porque ¿qué va? ¿De Nazaret? ¿Va a salir algo bueno? En Juan 7:5 dice que ni sus hermanos creían en él. Amén. Ni sus hermanos creían en él. En Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Entonces era como más locura todavía. Ese es el Mesías. Ese que es de Nazaret. Ese que ni sus hermanos creen en él. Ese que ni siquiera ha estudiado. Y todavía por allá en Mateo 13:5-4 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta en su tierra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces mire todas las descalificaciones, ¿no? Inclusive cuando ya estaba en la cruz y todo eso, por allá dice, la gente le decía, mira, a otro salvó y así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, pues que descienda de la cruz y entonces creeremos en él. Imagínense todas las descalificaciones que el Señor, para agregarle un poquito más de ¿qué? De locura al asunto, ¿no? Decir, ese es el Mesías.
con todo esto que acabamos de decir? Locura. Es locura. Y entonces predicarlo de pueblo en pueblo era todavía más lo que nosotros conocemos como la locura de la predicación, ¿no? La locura de la predicación, ¿no? Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de eso, de que lo tilden a uno de loco y del evangelio, a nosotros, por ejemplo, nos dicen que por qué nosotros nos ceñimos tan así, literal, a lo que está en la palabra. Es demasiada locura, ¿no? Pero es que este es el fundamento de nuestra fe, hermano. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La Biblia, la palabra. Y lo que está escrito, eso es. No hay nada más que hacer. No hay nuevas revelaciones, no hay nada. Por eso, ahora que hablo del fundamento de la fe, acuérdense, ¿no? Porque muchas veces no solamente nos tildan de locos, sino de ¿qué más? De fanáticos. Usted es un fanático, ¿no? Entonces cada vez, nada más para que lo refuerce, cada vez que a usted le digan que usted es un fanático, usted dígale a la persona, venga. ¿Qué es un fanático? A ver si sabe, porque muchas veces la gente te tilda a ti de algo y la gente no sabe, ¿no? Como por ejemplo, le puse el ejemplo la vez pasada que a mí me dijeran, pastor, es que usted es un fariseo. Entonces yo le diría, venga, pero fariseo ¿en qué línea? Porque defíname fariseo. No, fariseo, los hipócritas de la época de Jesús. Ah, bueno, ahí no le acepto. Porque con fariseo, Jesús era fariseo. ¿Qué es un fariseo? Maestro de la ley, un intérprete de la ley. Y si usted me está diciendo eso a mí en esa línea, wow, qué bueno, soy un fariseo. Entonces, recuerden eso nada más, ¿no? O sea, hay que saber exactamente en qué contexto se está diciendo como tal. A Jesús obviamente lo querían descalificar como tal por todas esas cosas. Y entonces, a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de las descalificaciones, de que sea una locura como tal, ¿cómo hace falta hoy en día que en las iglesias y los cristianos como tal nos volquemos a lo que Pablo predicaba? En línea a esto que está en 1 Corintios 2:2, que él decía, cuando encontró la iglesia y que querían meterse doctrina y todo eso, él decía, dice, pues yo me propuse no saber entre vosotros otra cosa que no sea ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado. Por más que predicar de Cristo crucificado era una locura, pues él decía, pero a mí no me interesa eso. Yo me propongo nada más presentárselos a ustedes, a él, su vida, su evangelio crucificado y que también resucitó, ¿no? Ese es el evangelio realmente. Ahí radica el poder del Señor, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ¿cómo hace falta eso, hermanos? Que la gente conozca realmente el valor del sacrificio del Señor. La gente conoce el sacrificio, pero no lo valora. ¿Por qué no lo valora? Porque no lo han entendido bien. No lo han entendido y no se han comprometido con eso. Por eso cada vez que hacemos la cena del Señor aquí y que leemos aquello de que usted tiene que pesarse para saber si dignamente puede recibir la cena del Señor, la cena es un recordatorio como tal, donde cada vez que la tomamos, valoramos lo que el Señor hizo en la cruz. Porque si usted no la toma es porque usted está en pecado, y si usted está en pecado es porque por más que haya escuchado que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, no lo valoras lo suficiente para que tú puedas echar mano de ese sacrificio y echar mano por ahí derecho de la vida eterna, que fue lo que hemos hablado domingos pasados, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, que la gente realmente conozca la obra de la cruz, que no conozca al Cristo ahí crucificado y el crucifijo. Mire, por ejemplo, eso le pasa a uno en la católica, de los crucifijos, ¿no? Y la gente venera los crucifijos. Ahora, esa imagen de un crucifijo fue algo que pasó, ¿o no? Sí, pero ¿qué pasa? Ya Cristo no está ahí, ya se bajó de esa cruz. Yo escuchaba una anécdota de un pastor que resulta que fue alguien que no tenía nada así de relación con Cristo, digámoslo así, fue a visitar a una persona que estaba enferma, ¿no? Y esa persona estaba ahí en la cama, tenía un crucifijo. Y entonces la persona le dice a él, ¿y ese crucifijo? Dice, no, yo en él tengo toda mi fe. Dice, ¿en serio? Pero es que el del crucifijo parece que necesita más ayuda que usted. Pues claro, uno ve a Jesús ahí crucificado y todo eso, ¿me entiende? Esa imagen ya no, eso ya pasó. Ya Cristo bajó de ahí, ya Él resucitó. ¿Entienden, hermanos? Pero hay que hablar de eso, ¿por qué? Porque la crucifixión del Señor, sin crucifixión no hubiera habido ¿qué? Sí, pero antes de eso, o sea, hay tres eventos muy importantes en la vida del Señor. El primero, ¿cuál es? ¿Cuál? El nacimiento, ¿cierto? Nacimiento, está bien, por eso es que en la Navidad, aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre y todo eso,
Hay que celebrar el nacimiento, o sea, fue un evento clave, importantísimo, el nacimiento. ¿Cuál es el otro? La crucifixión. ¿Y cuál es el tercero? La resurrección. Y van en ese orden, ¿no? Porque uno no puede pasar. Esos tres eventos son importantes. Entonces uno tiene que hablar de la vida del Señor, su evangelio, de su muerte en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Hay que entenderlo. ¿Qué significaba morir en la cruz? Todo lo que implica. Y su resurrección, que es lo más importante. Porque sin resurrección, ¿qué pasa? ¿Lo dijiste ahora? Van a herir nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasa? Pues aquí, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Es más, todos seguiríamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces, son eventos importantes en nuestra vida cristiana, ¿no? De acuerdo, nada más. Lo que pasa es que es triste que la gente no le da el valor que realmente tienen, ¿no? O sea, lo que el Señor hizo por nosotros, es algo que tenemos que tener claro. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, entender el valor de la cruz, la muerte del Señor, por qué se entregó, pero todo eso estaba totalmente, ¿qué? Profetizado, ¿no? Y no es suficiente con conocer lo que el Señor hizo, sino que hay que interactuar con Él, ¿no? O sea, no es suficiente aceptar la realidad de la cruz, sino pagar el precio de subirse, ¿dónde? En la cruz, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere disfrutar de los beneficios de la cruz, pero no subirse en ella. Y el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que tomar su cruz y venir y seguirme, ¿no? Pero hay gente que quiere los beneficios de la cruz sin tener que cargar ninguna cruz, sin tener que renunciar a nada. Pero dice la palabra en Gálatas 5:24, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿no? O sea, los que son de Cristo. Ahora, usted no es de Cristo, usted todavía no ha crucificado nada, porque acuérdate, ¿qué es crucificar la carne? Hacer morir nuestra esencia, nuestra naturaleza carnal, ¿no? Hacerla morir, porque la crucifixión, la cruz tiene que ver con ¿qué? Con muerte, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Esa es la locura a la que se refería Pablo en la iglesia de los Corintios, ¿no? Porque les decía que Corinto era un pueblo lleno de mucha, ¿qué? Sabiduría, ellos eran un pueblo muy culto, había muchos dones en la iglesia, había maestros. Imagínense que en la iglesia de Corinto, unos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. No, yo soy de Apolos. Por ahí la Biblia habla de Apolos, que era una persona muy elocuente en la palabra. Entonces eran grandes maestros. Entonces la iglesia de Corinto tenía buenos maestros. Había buena doctrina y todo ese asunto, pero ellos todavía seguían siendo muy carnales, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, esa es la locura que hablamos ahorita, de la que se refería Pablo, de la predicación como tal, ¿no? Entonces, hermanos, el tema aquí con esto de Pablo pasar de aquí, porque hemos estado hablando de que la palabra sea locura para mí, a que pase a ser poder de Dios. Yo tengo que tomar la decisión, o cada uno de nosotros tomar la decisión de dejar de ser ¿qué? Oidores de la palabra y pasar a ser hacedores de la palabra. Usted, lo que hemos hablado, eso va como en línea a lo que hemos hablado en domingos anteriores, ¿no? Una cosa es que usted conozca a Dios de oídas y otra cosa es que usted deje que sus ojos, ¿qué? Lo vean, ¿cierto? Una cosa es que usted nada más sea oidor de la palabra y se instruye y todo eso y cae en un riesgo tremendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno come y no se ejercita? ¿Qué pasa? Se puede morir. Por eso es que a Pablo le decían, Pablo, las muchas letras, ¿qué? Te pueden matar. Y él decía, sí, es cierto. Por eso es que yo no me conformo solo con la letra, sino que también la hago, ¿qué? Vivencia. Por eso Santiago decía, está bien, la letra es buena, la fe es buena la fe. La verdad es que la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? Pero acompaña esa fe ¿con qué? Con obras, ejercítate. Que era un consejo que Pablo también le daba a Timoteo, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, no, hermanos? Entonces, el evangelio, ya vimos eso, ya vimos que la predicación del evangelio de ese Cristo crucificado es locura, ¿no? Totalmente, tanto para los gentiles como para los judíos, era una completa locura de la época. Hoy en día, mucha gente que no valora el sacrificio del Señor considera todo el evangelio de Él como una locura, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si alguien hace lo que hizo José con la esposa de Potifar, ¿acuerdan lo que hizo José, no? Que la esposa de Potifar lo sedujo y todo eso. Entonces, ¿qué hizo? Escapó por su vida, salió corriendo, ¿cierto?
Hoy en día un muchacho hace eso, ¿qué pasa? ¿Qué le dicen? No, hombre, está loco. De hecho, a veces uno ve en redes sociales cuando pasan las cosas y dice, uy, es que Dios premia a algunos. O sea, ¿qué tiene que ver Dios ahí? Locura totalmente, ¿no? ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Por qué? Porque hoy en día, todas estas cosas para que a los ojos de Dios son agradables, hoy en día la gente los toma como ¿qué? Como locuras, como que no encaja uno en ese sistema, ¿no? Entonces el evangelio es poder de Dios, hermanos. Después de que uno ha tenido un encuentro personal con Cristo y uno comienza a meterse en su evangelio, en su enseñanza, en su doctrina, la vida no puede seguir siendo la misma. No puede, es que no hay chance. Ahora, si usted es una persona que dice, pastor, yo le entregué mi vida a Cristo hace 5 años y mira que mi vida no ha tenido ningún cambio, bueno, déjame decirte que el problema eres tú, el problema no es la palabra. Porque la palabra sí transforma en la medida en que usted se meta de lleno a conocer al Señor. Mire, cuando nosotros hacemos el llamado aquí, ¿no? Que el Señor le dé a uno la capacidad de ¿qué? De buscarlo a través de su palabra, ¿ven? Y si yo lo busco, ¿qué pasa? Lo voy a encontrar, porque Dios no anda jugando a las escondidas. No tenemos un Dios que anda jugando a las escondidas, ¿no? Si yo busco a Dios, lo encuentro, ¿no? Y si lo encuentro, ¿qué pasa? No, antes de amarlo. Si lo encuentro, ¿qué pasa? Lo voy a empezar a conocer. Cuando usted encuentra a una persona, usted empieza a conocerla. ¿Y cómo se conoce a una persona? Tratándola, ¿no? Hablando con ella. Ahora dice, pastor, ¿y cómo hago para hablar con Dios? Aquí está la palabra. Por medio de la palabra de Dios te habla. ¿Y cómo le hablo yo a Él? Como le hablas a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, como le hablas, habla con Él. Él está en ti. Entonces, hablando, ¿qué pasa? Lo vas a conocer. Y entre más lo conozcas, lo vas a amar. Por la calidad de Dios que tenemos, ¿cierto? Y a medida que lo amas, vas a empezar a ¿qué? No, bueno, entenderlo también, pero a medida que uno lo ame, ¿lo va a empezar a qué? Hay cosas en la vida que a uno, hay dos sentimientos que lo llevan a uno a hacer cosas, ¿no? Uno es el amor y el otro es el odio, ¿cierto? ¿Sí? Hay cosas que usted ni se imagina las que uno puede hacer por amor, como también hay cosas que uno ni se imaginaría que uno puede hacer por odio. Entonces, si yo comienzo a amar al Señor, posiblemente por amor a Él, empiece a hacer cosas que nunca me imaginé que haría. Como le pasa a uno con las mujeres también, los hombres, o las mujeres, hombres con mujeres, mujeres con hombres. Uno dice, wow, hay cosas que yo he hecho en mi relación que yo jamás pensé que haría. ¿Por qué? Por amor a esa relación. Entonces, cuando yo comienzo a hacer cosas prácticamente para Dios, ¿qué estoy haciendo? Si yo empiezo a hacer cosas para la obra, ¿estoy qué? ¿El qué? Sí, eso, Bernabé. Eso se lo aprendiste a Pablo, Bernabé, ¿cierto? Eso, a Pablo que está acá. Estoy sirviéndole. Entonces, lo busco, lo encuentro, empiezo a conocerlo, lo amo y en medio de ese amor empiezo a servirle. Amén. Y en esa vida de siervo, de servicio, yo me voy a convertir en lo que Dios quiere que yo sea. Porque Él anda buscando ¿qué? Adoradores, ¿no? Voy a entrar en una vida en adoración. Porque adoración no es venir a cantar 3, 4 canciones. La adoración es un estilo de vida en la que uno camina en una vida de servicio al Señor. Amén. Mire todo el proceso que hay que hacer, ¿no? Pero eso parte de una decisión personal. ¿Cuál? Buscarlo. Si no parto de ahí, no voy a llegar al punto final, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por eso es que el Señor le decía a Nicodemo, el que no nace de nuevo, porque de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte absolutamente todo. Entonces, el evangelio, hermanos, es poder de Dios, ¿no? Entonces, pero va a ser poder en la medida en que uno valore qué valor tiene la palabra de la cruz, el sacrificio del Señor para uno, ¿no? Amén, ¿o no? Y va a ser la única forma en la que nosotros podamos en cualquier momento hacer defensa de Él, porque es algo muy atacado hoy en día. Hoy en día es súper atacado el evangelio, la verdad, las cosas de Dios. Y nosotros, la única manera de estar enteramente preparados para hacer defensa del evangelio, ¿cuál es? ¿Cuál es la única manera de que yo puedo defender el evangelio? Conociéndolo. Yo no puedo defender algo que no conozco. Y ahora lo comentábamos con el hermano Mario, ¿qué? Que eso es como cuando uno tiene un abogado, ¿no? Que hay mucha gente que dice, es que abogado tenemos, entonces se le abre la boca diciendo abogado tenemos. Pero por ejemplo, si yo soy una persona que estoy en un juicio y tengo un abogado que me va a defender, ¿qué es lo mínimo que ese abogado debería saber? ¿Ah? ¿Conocer qué? Conocer el caso, ¿cierto que sí? Conocer el caso para poder que me defienda, porque yo me sentiría muy triste que llega el día del juicio y resulta que diga, mira, yo ni siquiera conozco, ¿quién será mi abogado?
no lo conozco. Pero dice, yo soy su abogado. Y entonces que venga el abogado y le diga, ¿a usted qué es que lo están acusando? Y yo, ¿cómo? ¿Usted es mi abogado y no sabe? Entonces yo me sentiría muy triste, ¿cierto? Hay gente que dice que tienen abogado, pero ¿qué pasa? Cuando se presenten allá ante el Señor y dice, Señor, es que usted es mi abogado. Y se diga, ¿cómo? ¿En serio? Yo no los conozco, apártense de mí. ¿Me entiende? Y lo triste es que hay gente confiada en eso. Usted no se confíe. Asegúrese de que el Señor lo conoce, ¿no? ¿Cómo nos conoce el Señor? No, pero acuerde, ¿cuál es la manera en que el Señor nos va a conocer? ¿Por qué? Por los frutos seréis conocidos. No solamente por el Señor, sino también por el enemigo, ¿no? Y no solamente por el Señor y el enemigo, sino también por ¿quién? Por los hermanos. Los frutos nos van a dar a conocer. El Señor nos va a conocer si estamos caminando en integridad. El enemigo, los demonios los van a conocer, porque acuérdense lo que les conté la vez pasada, lo mismo, ¿no? Que alguien quería venir a sacar unos demonios, entonces ellos dijeron, a ver, nosotros a Cristo conocemos, a Pablo también, por los frutos de Pablo, ¿no? Pero a ustedes no los conocemos, ¿entienden? Entonces, cuando usted presente credenciales ante el Señor y todo eso, asegúrese que el Señor lo conoce, ¿no? Porque dice que el Señor conoce a quienes, a los que en Él confían, ¿no? Él conoce a los que en Él confían, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, el evangelio, hermanos, es poder de Dios definitivamente en la medida en que uno le dé el valor que la palabra tiene, ¿no? Y que uno pueda hacer defensa de él, ¿no? Ahora, este término poder de Dios, porque ya pasamos la primera parte, ¿no? Es locura para muchos que no creen en la obra redentora de Cristo, locura para ellos. Por eso dice que el hombre natural, todas las cosas que hagamos son locura, ¿no? Usted trae una persona que no tiene nada que ver con Dios y si aplaudimos aquí y lo primero que comienza a buscar es una imagen, ¿no? O sea, pero esta gente, ¿a quién le aplaude? ¿O a quién le canta? Aquí no hay ninguna imagen. ¿Entienden? Están locos. Por eso es que hoy en día, hermanos, esas iglesias que hacen esos espectáculos, esos shows, si alguien puede entrar por ahí, nos ve aquí reunidos, hablando de la palabra, sin ninguna imagen, y dice, wow, esos están locos. Pero si entran a una iglesia donde todo el mundo está tambaleando y tirándose al suelo y todo, y los pastores repartiendo dones a diestra y siniestra, y tenga por aquí, y tenga un pedazo del Espíritu. Entonces, dice la palabra que esa gente, ¿qué pasa? Dice, no, hombre, eso es locura. Eso sí es una completa locura. Y entonces salen corriendo de ahí, ¿no? Espanta a la gente del evangelio, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de que nuestro accionar, nuestros frutos, nuestro vivir reflejen ¿qué? La obra de Cristo, el carácter de Cristo, ¿no? Y acuerda que les dije la vez pasada, ¿no? Que cuando alguien le pregunte a usted o a mí, ¡hey, muéstranos a Jesús! Entonces, ¿qué podríamos decir? El que me ha visto a mí, ha visto a Jesús. Imaginen que uno pudiera decir eso. Ahora usted dice, pastor, ¿y uno lo puede decir? Sí, pero hay que esforzarse. Hay que subir el nivel, ¿no? Hay que dejar, como dice Proverbios 1, la simpleza, ¿no? Hay que ir al conocimiento de Dios. Hay que instruirse. Hay que buscar la sabiduría. Pastor, pero es que yo no la encuentro. Y dice que el que quiera sabiduría, ¿qué pasa? Pídasela a Dios. Y además, ¿dónde está la sabiduría? ¿En la multitud de qué? En la multitud de consejeros. Aquí hay una multitud de consejeros. Ahí está la sabiduría. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, esto de poder de Dios aparece en varios versículos. Voy a leer algunos nada más. Por ejemplo, Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿Recuerda que se los dijo a quiénes? A esos que le vinieron, esos fariseos, esos intérpretes de la ley que vinieron a preguntarle al Señor que de la mujer aquella que tenía 7 hermanos y que si todos se iban muriendo uno detrás del otro y que cuando estuviera en el cielo, en la resurrección, ¿con cuál de los 7 hermanos iba a quedar? Y entonces le dijo, no, hombre, ustedes erran porque ignoran las Escrituras, y si uno erra, si uno ignora las Escrituras, está ignorando también ¿qué cosa? Él le dijo, ustedes erran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, si uno ignora las Escrituras, al mismo tiempo está ignorando ¿qué? El poder de Dios, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque ¿dónde está el poder de Dios? En el evangelio, porque dice que la palabra de la cruz, el evangelio de Cristo, es locura para algunos, pero es poder de Dios para los que se salvan. Es decir, ¿quiénes? Nosotros, ¿no?
Amén, ¿no? Mateo 26, 6, 4, Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, mire, él dice, yo voy a subir y me voy a sentar a la diestra ¿de qué? Del poder de Dios. Es decir, ¿de quién? De Dios mismo, ¿cierto que sí? Entonces, ¿el poder de Dios qué es? El Evangelio. Pero el poder de Dios también es Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la palabra y Dios son uno solo. Es lo mismo. Dios y su palabra ¿qué? Uno son. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y al griego. Entonces está hablando ahí de que el Evangelio es poder de Dios. ¿Y es poder de Dios para qué? Para salvarnos, ¿no? Porque es la palabra de la cruz. ¿El Evangelio de Cristo en qué se centra? En su muerte y en su resurrección, ¿cierto que sí? ¿Para qué? Para salvación, porque ¿para qué vino Jesús a morir? Para salvarnos, hermanos. 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo mismo, ¿no? Dios y Cristo, lo mismo, poder de Dios. 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en ¿qué? En poder de Dios, o sea, en la palabra. No sabiduría, acuérdense que hay dos tipos de sabiduría, ¿no? Hay sabiduría que es aquí terrenal, que dice que esta de aquí no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal, ¿y qué? Y diabólica. Pero hay una sabiduría que viene de lo alto, que es sabiduría de Dios, que es palabra de Dios, que es la que respalda, la que nos sustenta todo, ¿no? Amén, hermanos. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, por la palabra, ¿no? 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, le decía Pablo a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El Evangelio como tal. Entonces, hay muchos, hermanos. Realmente, entonces, podríamos resumir que el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios, ¿no? Que el Evangelio es Dios mismo. O sea, Dios nos ha dado poder por medio del Evangelio, ¿para qué? Para que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De esta perversa generación. ¿Salvos de qué? ¿Rescatados de qué? De las garras del pecado, de la esclavitud del pecado, de vivir una vida apartada de Dios, ¿no? De eso nos ha rescatado el Señor, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Y en el Evangelio de Dios, que es poder de Dios, se centra en dos cosas que lo hablamos ahorita. Primero de ellos, el poder salvador, ¿no? Porque el poder de Dios ha sido revelado ¿para qué? Por medio del Evangelio, para que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Pero solamente todo aquel que crea en Él. Todo aquel que crea, ¿no? ¿Es poder de Dios para quiénes? Para los salvos. ¿Quiénes son salvos? Los que creen en el poder de Dios, los que creen en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y por otro lado es revelación del propósito de transformarnos, de restaurarnos. Recuerde que por medio del poder de Dios, que es el mismo Evangelio, nosotros podemos ser ¿qué? Restaurados. Podemos ser otra vez, podemos recuperar lo que antes éramos. Por medio de la palabra usted puede volver a sacar de usted lo mejor que hay, que sabemos que hay en usted, que probablemente no lo ha sacado todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, yo todavía no he sacado lo mejor que puedo ser como padre, como esposo, como hijo, como pastor, como amigo. Todavía lo mejor de mí no ha salido. Ahí va, a medida que vaya conociendo más del poder de Dios, iré sacándolo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, pero todo eso es una decisión personal que cada uno tiene que tomar, ¿no? Entonces, hermanos, conociendo eso, acuérdense que a mí me gusta apoyarme mucho en los consejos que Pablo le daba a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era una persona muy especial para Pablo, ¿no? Y Pablo ya tenía asegurada su salvación, todo eso, pero Pablo quería que Timoteo alcanzara lo que él había alcanzado. Amén, hermanos. Entonces Pablo le da un consejo a Timoteo tremendo, ¿no? Y quiero que vayamos todos a 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4.
Vamos a leer algunos versículos de ahí para sacar la enseñanza. Pero mientras usted lo busca, nada más le recuerdo, ¿no? Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo. ¿Cuáles? La primera y la segunda. ¿Qué pregunta? Entonces le escribió 2 cartas a Timoteo con lo que les decía ahorita, ¿no? Muchos consejos, ¿para qué? Para irlo formando. ¿Por qué? Porque Timoteo, ¿qué era? ¿Era un joven qué? Sí, pero apóstol no, era un joven. ¿Cuál era el trabajo de Timoteo? ¿O en qué se desempeñaba él? ¿Qué era? O digamos que, a ver, es que no les quiero decir para ponerlos a pensar. Pablo ya iba de salida, ¿cierto así? Pero Timoteo se estaba formando, estaba ejercitándose. ¿Él era qué? Era de una iglesia. ¿Qué era? ¿Qué era? No, pero ¿cómo se le llama al líder de la iglesia? ¿Tampoco? ¿El líder de la iglesia cómo le llama? ¿Al líder de una iglesia? No. Siervo, sí, pero ¿cuál es cuál es la autoridad de la iglesia, de una iglesia? El pastor, el pastor, yo decía, oiga, hasta apóstoles nombraron aquí. El pastor. Entonces Timoteo era un joven ¿qué? Pastor que se estaba formando y estaba enfrentándose a problemas a los que Pablo ya se había ¿qué? Enfrentado. Ya Pablo iba de salida. Entonces la primera y la segunda carta de Timoteo son consejos a un joven pastor, ¿no? Que se cuide de los tiempos postreros, que van a venir engañadores, que van a venir una cantidad. Acuérdate que lo hablamos en estos días también, que le dijo, huye de esas cosas y pelea la buena batalla, haz tu trabajo de evangelista, predica fuera de tiempo y fuera de tiempo. Bueno, una cantidad de consejos para ese joven pastor que Pablo estaba formando, ¿no? Y entonces aquí en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, él está hablando de que van a venir tiempos en los cuales la apostasía se va a disparar, ¿cierto que sí? Entonces le dice, ojo vivo, bueno, vamos a leer el versículo 1 del 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que ya nosotros hablamos alguna vez cuáles eran los espíritus engañadores, que eran los falsos maestros y todo eso. Y la doctrina de demonios son todas aquellas enseñanzas cuya fuente no es la palabra, sino doctrinas aquí de sabiduría humana, ¿no? Todo lo que se han inventado hoy en día, esas falsas doctrinas son doctrinas de demonios, ¿cierto que sí? Entonces le está diciendo Timoteo, mucho cuidado con eso. Dice, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia van a prohibir una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, al final en el versículo 6, él le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, es decir, el buen evangelio, ¿no? Nutrido con las enseñanzas de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Él le dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, le dice. Ejercítate para la piedad. Entonces ahí, quiero quedarme ahí un momentito en ese consejo que le da él a Timoteo. Le dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, ¿no? Entonces, todos sabemos qué es ejercitarse, ¿cierto? ¿Qué es ejercitarse? ¿Ah? Hacer ejercicio. ¿Qué es ejercitarse? Hacer ejercicio. Y no me van a negar ustedes que la palabra ejercicio ya como que le causa ¿cierto? A uno le dicen cualquier cosa, sí, pero hay que hacer ejercicio. Uy, toco madera. ¿Me entiende por qué ya eso conlleva qué? Esfuerzo, trabajo, acción. O sea, nadie se ejercita tirado en una hamaca, ¿no? ¿Cierto, no? Entonces, primero dice, ejercítate, ¿no? Entonces ya el ejercicio, como les decía, ya implica disciplina, constancia, esfuerzo, perseverancia, dominio propio, repetición. Si algo que caracteriza al hacer ejercicio es ¿qué? La rutina. Los que van al gimnasio saben que uno llega al gimnasio, los que van al gimnasio, que uno llega al gimnasio y ya sabe, tiene su rutina, ¿no? Y que 20 minutos de caminador, bueno, ya saben, entonces es una repetición constante, hábitos que se van creando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, intentarlo una y otra vez, o sea, esforzarse como tal, ¿no? Entonces, y le dice, él le dice, bueno, ejercítate. Ahorita vamos a ver en qué se tiene que ejercitar. Pero le dice, ejercítate ¿para qué? Para la piedad, ¿no? Ya todos sabemos qué es la piedad, ¿no? ¿La piedad qué es? Es esa inclinación o esa virtud que todos tenemos por las cosas de Dios, ¿no? Una persona es piadosa en la medida que está inclinada a las cosas de Dios, al amor de Dios. Por eso a los que no tienen nada que ver con Dios les dicen, ¿cómo? Impío, o sea, que no tiene piedad.
son impíos. Amén, hermano. Entonces le dice, ejercítate, sí, pero ¿qué? En la piedad, ¿no? No estamos hablando de vete a levantar pesas, no. Ejercítate en la piedad, ¿no? Por eso es que él le dice en el versículo 8, le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora se dirá, pastor, ¿me está queriendo usted decir entonces que ir al gimnasio no es provechoso? Estamos hablando de cosas, ¿qué? Espirituales, estamos hablando de cosas espirituales. Él está hablando de la apostasía y no está hablando de que baje 2 kilos ni que baje el nivel de grasa, no le está hablando de eso, está hablando de la apostasía, está hablando de doctrinas de demonios, de espíritus engañadores. No, si usted va al gimnasio siga yendo, baje peso y agarre, está bien, ejercítese en esa parte. Pero él lo que le está diciendo a Timoteo es, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y ¿qué cosa? Y de la venidera, ¿no? Entonces está bien, el ejercicio corporal le sirve a uno para aquí, ¿no? Mientras estemos aquí, que usted esté bien físicamente, pero para aquí, para lo temporal, para la eternidad, ¿qué pasa? No va a servir, no va a servir, porque dice la palabra que nosotros vamos a ser resucitados, ¿qué? En cuerpo glorioso, pero no me preocupo, cuerpo glorioso, ¿cierto que sí? Pero la piedad sí sirve aquí, ¿y dónde? Y allá, ¿no? O sea, no solamente aquí, sino allá. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, el ejercitarse, como les decía, requiere acción, ¿no? O sea, nadie se ejercita quieto, ¿no? Entonces, si usted ve, por ejemplo, en los versículos que vienen, hay una serie de palabras que implican movimiento, implican, ¿qué? Acción. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, ejercítate. Todos sabemos que eso es un verbo. Amén. Ejercitarse, ¿no? En el versículo 10 dice que por esto mismo, ¿qué cosa? Trabajamos y sufrimos. Estamos hablando de acción, ¿no? Nadie trabaja, como le digo, a no ser de que uno sea un inversionista, ¿no? Pero bueno, nadie trabaja en una hamaca. Versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, o sea, ser, ¿no? Sé ejemplo. Para ser ejemplo de alguien, uno tiene que, primero que todo, construir una propia imagen, un testimonio, que alguien lo reconozca a uno como alguien esforzado, responsable, para que uno pueda ser de ejemplo a otros, ¿no? En conducta, amor, espíritu y pureza. Después dice en el versículo 13, entre tanto que hoy, ocúpate, acción, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿cierto que sí? En el versículo 15 vuelve y le dice, ocúpate de estas cosas y permanece en ellas. Y después en el versículo 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que recibes, ¿no? Entonces es una serie de palabras que le acabo de decir que implican ¿qué? Acción, esfuerzo, ejercitarse como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que yo me ejercite? No estoy hablando de lo natural, porque ya sabemos que ya ustedes conocen de sobra la importancia de ejercitarse en lo natural, ¿no? Por salud, por lo que sea. Pero ¿por qué es importante ejercitarse en la piedad, no? Por todo lo que Pablo sabía que le venía a Timoteo, que en los postreros días iban a venir, ¿qué cosa? Tiempos bien difíciles. Y en el versículo 6, por eso le dice a él, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué pasa? Serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la ley, de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿no? Entonces, entre más susceptible o entre más expuesto esté uno a los engaños doctrinales, más se debe, ¿qué? Ejercitar en la piedad, en las cosas de Dios, ¿no? Más tenemos que estar pendientes, más tenemos que meternos de lleno, ¿no? Entonces, mire lo que le estoy diciendo, entre más expuestos estemos al engaño, más tenemos que ejercitarnos, ¿amén? Estar expuestos al engaño es un hecho, porque está escrito, en los tiempos postreros van a venir muchísimos engañadores. Entonces, como sabemos que van a venir muchísimos engañadores, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarnos. Estar ejercitándonos, hermanos, en la piedad, en las cosas de Dios. Escudriñe las escrituras, conozca al Señor, conozca la palabra de la cruz, conozca la obra de la cruz, valórela, eche mano de la vida eterna, camine, como le decía Pablo a Timoteo, haz tu obra evangelista, no te descuides, procura, le decía, procura presentarte como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y la única forma que no tengas nada de qué avergonzarte es que uses bien, ¿qué cosa? La palabra de la verdad. Y para usar bien la palabra de la verdad, pues hay que conocerla. Bueno, todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? El ejercicio corporal no es provechoso, como les decía ahí.
Pero bueno, hermano, ya para ir cerrando el tema, ya todos sabemos, el Evangelio de Cristo, para los que no lo valoran, es locura totalmente, locura. Predicar a un Cristo crucificado y que esa es la solución. Por eso es que cuando alguien tiene un problema y usted le dice, por más problema que tenga, usted le dice, mano, entrégale su vida al Señor. La gente lo ve como una locura, porque la gente cree que entregándole su vida al Señor va a desaparecer la deuda, va a regresar el marido que se fue con otra, ¿me entiende? Va a desaparecer la enfermedad. La gente cree que Dios lo puede hacer, todas las cosas que digo Dios lo puede hacer, pero conociendo al Dios que nosotros creemos y lo conocemos por medio de la palabra, sabemos la forma en la que Él trabaja, porque cuando uno conoce a una persona, ¿qué pasa? Uno entiende cómo trabaja. Y uno sabe las cosas que hace y las que no va a hacer. Uno lo sabe. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, eso es locura para algunos, ¿no? Pero para los que creemos en el Señor, los que somos salvos, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, sabemos que el Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio es el mismo Dios. Y Dios nos ha dado poder, ¿para qué? No solamente para que nos salvemos, sino que nosotros podamos, acuérdense, ¿no? Siempre llegamos ahí sin querer queriendo, como diría por ahí alguien. Siempre llegamos a esos dos grandes objetivos de Dios, ¿no? El objetivo de Dios se mueve en dos pilares. ¿Cuál es el primero? Que nadie se pierda. La intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. ¿Y el otro cuál es? Que la gente lo conozca, que lleguen al conocimiento de Él. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, obviamente, poner nuestro granito de arena, ser colaboradores de Dios. ¿Para qué? Para que la gente también pueda entender y saborear que el Evangelio es poder de Dios, ¿no? ¿Para qué? ¿Poder para qué? Para transformar vidas, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, obviamente ante los ojos de la gente hoy en día, todas esas cosas, nada que ver. Voy a leerle nada más un versículo que está en Primera de Pedro 4:1. Anote la cita si la tienen por ahí. Primera de Pedro 4:1, hermano, para que ustedes vean por qué la gente nos ve a nosotros, los cristianos, como locos, ¿no? La locura del Evangelio. Primera de Pedro 4:1, hermanos, dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando la palabra dice que nosotros, el tiempo que nos resta de vivir en la carne, es decir, el tiempo que nos queda todavía de estar en este cuerpo, no lo vivamos satisfaciendo los deseos de la carne, sino más bien haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Quién nos da ese poder? El Evangelio. El Espíritu Santo que nos da testimonio del Evangelio. Si no, no podríamos hacerlo. Acuérdense, les he dicho muchas veces, ¿no? No hay nada más triste ni más duro que tratar de vivir una vida cristiana sin una mente que no sea cristiana. O sea, eso es, alguien quiere someterse a un tormento en vivo y en vida, métase a vivir una vida cristiana sin tener una mente cristiana, no vas a aguantar. Entonces dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que, mira lo que le dice Pedro a la iglesia también, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, a estos, es decir, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿A quién no le ha pasado, hermanos, que tenemos todavía gente conocida que nos conoció como éramos antes y que hoy en día se extrañan de que ya nosotros no andemos en esas cosas? ¿Ya ha pasado a usted o no? A todos, yo creo que nos ha pasado. Y entonces dirán, cuando ya uno cree, por eso es que dicen que los cristianos que somos aburridos y que amargados, porque creen que la única diversión que hay es lo que menciona Pablo ahí, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatría, ¿no? Entonces dice, a ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran en eso, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo se le predica el evangelio a los muertos? A los muertos espirituales. Bueno, yo les conté una vez una anécdota de que yo estaba en un curso
yo era padrino de bautismo en una católica y entonces le pregunté al que estaba dando la enseñanza, le digo, mira, a mí siempre me ha llamado la atención eso que dice que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O que la palabra juzga a los vivos y a los muertos. ¿A qué refiere? Entonces, ya después de uno saber, ahorita nosotros sabemos que hay vivos y hay muertos, ¿no? ¿Qué es un vivo? El que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene está muerto, ¿no? Eso por un lado, si es que el que muera, obviamente, si está vivo espiritualmente será juzgado como vivo, y si está muerto espiritualmente será juzgado como muerto. Ya obviamente cuando el Señor venga por su iglesia, sabemos que va a haber gente viva con el Señor y sabemos que va a haber gente que murió también con el Señor. Bueno, eso ya es otro tema también. Pero bueno, entonces dice ahí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces lo que está diciendo Pedro ahí a la iglesia básicamente es que a la gente de antes, a los gentiles, les parece una locura que ya uno no haga esas cosas, ¿entiende? ¿Por qué? Porque como ellos no creen en la palabra, ellos no saben que nosotros ya tenemos un estilo de vida diferente porque hemos confiado en alguien que nos ha dado otro estilo de vida, una vida en abundancia. Por eso cuando uno en medio de la tormenta uno puede tener tranquilidad, la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque es una paz que supera cualquier entendimiento. Amén. El hombre natural no lo puede entender, le parece una locura, pero nosotros que somos espirituales sí lo podemos entender, porque sabemos que hay poder de Dios en eso. Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerden nada más, la Biblia, hermanos, está llena de hombres y mujeres a los que muchos consideraron ¿qué? Locos. ¿Cierto de sí? ¿Locos por qué? Por depositar su fe en alguien que murió en una cruz como un criminal. Pero eran personas que tenían la fe puesta en él porque sabían que él era el Hijo de Dios, ¿no? Como cuando le preguntaron a ellos, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿no? Tú eres el Mesías, así, pero con certeza, ¿no? Entonces, hoy en día, hermanos, Dios sigue buscando, ¿qué? Locos. Dios sigue buscando locos. O sea, personas que estén comprometidas con el Evangelio, que crean que realmente en él hay salvación, que crean que la palabra es poder de Dios para transformar vidas, para rescatar, que crean que han sido ungidos, ¿para qué? Para dar libertad al cautivo y consuelo al oprimido. Eso, Dios todavía anda buscando locos, hermano. Ahora se irá a pasar, pero es que yo no sé, yo no tengo las credenciales, yo no sé ni hablar. Bueno, acuérdense que todos los siervos de Dios trataron de hacerle el quite al llamado, ¿no? Moisés decía, es que yo soy tartamudo. No, tranquilo, bueno, llévate a Aarón, pues. Pero es que si voy y les digo que de parte de quién vengo, dígale que va de parte del gran yo soy. Pero es que, bueno, al final no pudo, tuvo que ir. ¿Acuerdan? Gedeón. Es que yo soy el menor de mi casa y mi casa es la más pobre del barrio. No, también. Jeremías, que yo soy el más joven, yo soy muy joven para hablar. Y digo, no digas eso, hombre. Entonces, las excusas siempre han existido. Entonces, no se menosprecie usted. Recuerde lo que decían del Señor, ¿no? ¿Será que de Nazaret saldrá algo bueno? ¿Pero quién es ese? ¿Ese no es el hijo del carpintero? ¿Y ese que no ha estudiado nada? Entonces, la gente tiende a ¿qué? A descalificar. Y vea, no se preocupe si a ustedes o a mí nos descalifican. ¿Sabe cuál es el problema? Que uno mismo se descalifique. Ahí sí estamos listos. Porque de parte de Dios no hay problema. Porque ¿cómo hace Dios para armar su equipo? ¿Ustedes se acuerdan cuando uno iba a jugar en la mejenga en el barrio que habían varios muchachos y entonces nos decía, bueno, vamos a armar 2 equipos? ¿Quiénes eran los encargados de escoger? Los mejorcitos, ¿cierto? Acuérdate que yo no sé si aquí lo hacían así, pero uno decía, bueno, vamos a ver quién arranca. Entonces, bueno, yo no sé si aquí lo hacían, eso lo hacían en Colombia. Entonces al final uno comenzaba a pedir. ¿Y qué comenzaba a pedir uno primero? Al mejorcito, ¿no? Y acá al mejor. ¿Y quiénes iban quedando de últimos? Los peorcitos, ¿no? Entonces al final nos decían, no, ese queda para el gol. Entonces, triste, ¿cierto así? Así trabaja la gente. Dios no trabaja así. ¿Cómo arma Dios su equipo? De lo vil y lo miserable, ahí escoge el Señor. Entonces me dicen, ay, qué salva, de lo vil y lo miserable. Entonces no se descalifique. ¿Qué es lo que necesita Dios nada más? Corazones arrepentidos, un corazón humillado, contrito. Póngase en las manos del Señor y verá que Él va a sacar lo mejor de usted. Pero si usted se pone de verdad, lo buscaré, dice, y lo encontraré. ¿Por qué? Porque lo he buscado de
de corazón. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, Dios anda buscando locos, hermanos. Nada más recuerde, el Evangelio del Señor, no es que aquí en el Evangelio se mencione una parte de lo que es el poder de Dios o una parte de no, el Evangelio es la revelación de Dios mismo. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, por eso era que Pablo decía, obviamente, conociendo la cosa, él decía, hermanos, toleren un poquito mi locura, ¿no? Tolérenla, aguántenme, ¿no? Decía por allá en 2 Corintios. Termino nada más leyéndole esto, hermanos, que está en 1 Corintios 15:57. Dice la palabra del Señor: mas las gracias sean dadas a Dios, hermanos, que no nos da la victoria, que nos dan la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad, ¿qué cosa? Firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué pasa? No es en vano. Entonces recuerden 3 palabras clave que siempre las he repetido aquí, ¿no? Firmeza, constancia, crecimiento. Ya todos saben que firmeza es mantenerse, ¿qué? En el mismo lugar, estable. Y para tener firmeza, ¿qué hay que tener? No, pero digamos, para que un árbol sea firme, ¿qué tiene que tener? Unas buenas raíces, ¿cierto que sí? Entonces, desarrolle sus raíces. Acuerde que la raíz es la que alimenta todo, ¿no? Entonces, la raíz, aquí está la raíz. Firmeza, constancia, es decir, manténgase ahí, o sea, no sea inconstante. Acuerde que el inconstante, el de doble ánimo, es inconstante en todo. Un día está arriba, otro día está abajo. Un día empieza, otro día termina. Un día llega, el otro día no llega. Entonces, sea constante. Y las dos te van a dar, ¿qué? Crecimiento, ¿no? Ya todos sabemos la importancia del crecimiento. El que no crece, ¿qué pasa? No da frutos. Y si no da frutos, ¿qué pasa? Bueno, aparte que es cortado, pero ¿qué pasa si uno no da frutos? ¿Se arriesga uno a qué? Pero si yo no doy frutos, ¿me arriesgo a qué? Nosotros vamos a ser conocidos ¿por qué? Por los frutos. Y si yo no doy frutos, ¿me arriesgo a qué? A no ser conocido. ¿A no ser conocido por quién? Por el Señor, por los enemigos, por los hermanos mismos, ¿no? Por eso es que hay gente que dice, yo llevo 10 años de cristiano. Dice, ¿en serio es cristiano? No sabía. No sabía, mira. Porque pues habla peor que un impío. Se viste como un impío, habla como un impío y no conoce nada de la palabra como un impío. Entonces me sorprende que digas que eres cristiano. Amén, hermanos. Así es que recuerde nada más esto que está aquí, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. O puede ser locura para muchos que no valoran y no creen en el poder de Dios para darnos salvación. O puede ser poder de Dios para restaurar, para rescatarnos, para transformarnos, ¿no? Amén, hermanos. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido en meditar en esto tan importante de lo que es tu palabra, de lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de la cruz, lo que es el sacrificio que tú hiciste en ese madero, de que nosotros podamos entender de que lo hiciste con una sana intención, ¿no? Y con altas expectativas, ¿no? Primero, que nadie se pierda y que la gente te conozca, ¿no? Por eso el Señor venía con esa misión clara, ¿no? Yo he venido a ¿qué? Primero a rescatar lo que se ha perdido y a mostrarles al Padre y a mostrarles el camino a casa, ¿no? Tal vez para muchos la salvación podría decir, es que es gratis. Sí, es gratis, pero se pagó un precio alto por ella, ¿no? Precio de sangre como tal. Entonces, usted decide, o sigue siendo una locura todas las cosas de Dios y sigue con esa vida loca, desenfrenada que lleva, o usted reconoce que realmente hay poder en la palabra de Dios y que solamente por medio de ella uno puede llegar a hacer lo que uno anhelaría hacer, ¿no? Yo creo que toda la gente, moros, cristianos, impíos, píos, cristianos, no cristianos, todos anhelamos en nuestro corazón ser buenas personas y que ser personas productivas y tener un aporte no solamente a nuestras familias, sino a la sociedad, ¿no? Pero, obviamente, lo ideal es hacerlo siempre en línea a la voluntad del Señor y de manera íntegra, honesta, ¿no? Y la única forma, obviamente, es teniendo la mentalidad del Señor, los pensamientos del Señor. No hay otra forma, ¿no? ¿Y todo eso empieza ¿dónde? Cuando la gente le entrega su vida al Señor. Permite que la sangre de Cristo lo limpie, el Espíritu Santo viene y ahí en adelante sí puede empezar usted una labor de ¿qué? De escudriñar las Escrituras y va a entender que aquí está la vida eterna y que ellas van a dar testimonio de todo lo que el Señor hizo
Y el Espíritu Santo que estará en usted, le dará a usted también esa confianza de saber que todo es cierto, que es real. Pero eso solamente si el Espíritu de Dios está en usted. Ahora, si hubiera alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted entendió hoy de que realmente todo eso lo ve usted como un futuro lejano ahí. ¿Por qué? Porque su presente hoy en día es que usted es una persona que vive apartado de Dios. Esclavo de sus delitos, esclavo de su pecado, ¿no? Acuérdense que uno es esclavo de aquello que lo vence, ¿no? Pero déjeme decirle, con una decisión usted puede zafarse de ahí. Usted puede permitir que la sangre de Cristo le limpie todo pecado, ¿no? Entonces, si es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente hay poder en el Evangelio, Señor, porque es poder tuyo, Señor. ¿Poder para qué? Para salvar. Y yo hoy reconozco que necesito ser salvado, salvada, Señor. Estoy cansado ya de este estilo de vida, engañando y siendo engañado, lastimando y siendo lastimado. No más, Señor. Hoy clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Clamando por tu preciosa sangre para que me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y conocerte, amarte, servirte, todo lo que hablamos ahora, Señor. Y que hoy se marque en mi vida un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antes en mi relación contigo y un después, Señor. Y que más adelante yo pueda ser testimonio para toda la gente que me conoce de que tu palabra, el evangelio tuyo, Señor, es poder de Dios para restaurar, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, porque vine o empecé a ver este video sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Recuerde, siempre le felicitamos porque, pues obviamente, si la hizo de una manera genuina, ¿no? Es una decisión que nosotros le llamamos, y no exageramos al decir que es una decisión de vida o muerte, porque así es, literalmente, si usted la ha hecho genuinamente, se ha pasado de muerte a vida. Pero no se quede ahí, nada más. Acuerde que eso es como la carrera cuando suena el disparo. Si usted se queda ahí parado, pues nunca va a llegar a la meta. Entonces, que va a comenzar a avanzar, ¿no? Gateando, caminando, después podrás correr, pero siempre avanzar, ¿no? Entonces, si en algo nosotros le podemos ayudar en eso, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, estamos aquí en el costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, ¿no? 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos apoyar, ¿no? Y hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted lo puede escuchar por la radio si está aquí en Costa Rica, o si no se mete a urbanos106.com, ahí se mete radio en vivo, chat, y ahí interactúa con nosotros una horita donde damos mensajes muy prácticos de vivencia prácticamente, ¿no? Así es que los invitamos de una manera cordial. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.